Bueno, mi intención es hacer un juego que ayude a aprender Amazon. Tenía en mente el juego de memoria. Quizás no se va a aprender en profundidad, pero de alguna manera ayuda a identificar los servicios. Que si esto es Dynamo, esto es un Bucket S3. Es un juego, básicamente. Es memoria. El de las carticas, que uno la voltea, tiene que buscar el par. Quiero hacer un juego tipo retro. Quizás el de las cartas no es tanto retro. Me acordó mucho a Mario 3. Tenía varios minijueguitos. Tenía este en particular que quiero hacer. Por probar Amazon Q, CLI. Y hacer este jueguito. A ver qué le sirve. Esto lo voy a hacer de cero. Voy a usar AWS QCLI. De hecho, estoy siguiendo que esta publicación es como un reto. Dicen para hacer un juego usando el CLI de Amazon Q. Puede ser cualquier lenguaje de programación, Python, JavaScript, Java. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es esto. Amazon Q Developer, Get Started, Visual Studio Code o CLI, línea de comandos. Descarga Amazon Q, línea de comandos para Mac. Bienvenido, iniciar, instalar, permitir. Aquí está Amazon Q, lo habilitamos, autentico, parece que estamos listos. Okay, getting started, go whisper is now Amazon Q, launch a new session, start. Ok, ahí está habilitado. Q inline disable, to disable run. Si yo le digo docs, este que está aquí. Ahora yo le digo, bueno, chat, inteligencia artificial de agente capaz de ejecutar tareas complejas, acciones multipasos por mi cuenta. Amazon Q puede escribir archivos localmente, puede consultar los recursos de Amazon y ejecutar comandos de bash por mí. O le escribo directamente. Ayúdame a construir un juego de memoria donde se tiene que elegir entre varias cartas. El de Mario, ¿cuántas cartas era? 6, 12, 18. Vamos a empezar fácil. 8 cartas que están volteadas, no se ven. Cuando elija una carta, aunque ya de saber lo que es memoria, pero esta se vuelve a voltear y si la carta que elijo igual a la anterior se queda volteada y si no se vuelve a voltear. Muy bien. Quiero que el estilo sea como el de la imagen y que el juego tenga un tiempo de 30 segundos y que se pueda elegir entre dos niveles de dificultad fácil y difícil y que el juego termine cuando se acaben los segundos. Perfecto. ¿Y cómo le paso la imagen? Me imagino que se la tengo que referenciar. ¿No puedo escribir aquí directamente? No. En Word sí puedo hacer clic y se va directamente al cursor. Yo que yo le doy a escape y ve para que vaya para atrás. Yo voy a tomar esta foto para que la tome como referencia y la voy a mover por allá. Hacer la imagen y hacer la referencia. Intención es que el juego sea de consola, no. Y que el juego termine cuando se acaben los segundos, no. Sea temático con los servicios de Amazon. Para modo fácil, los servicios más comunes. Y para modo difícil, los servicios más avanzados. Quiero que el juego sea para web estática. Quiero usar la librería de juegos Phaser usando React para el frontend y para el backend quiero que sea Node.js, pero no hace falta Node.js y para el servidor quiero usar Express para la base de datos. Aquí no se necesita nada de esto. Yo quiero que sea estático y que luego sea para web estática, sin backend. Voy a poner ahí para ver. Luego está bien, vamos a iterar poco a poco a ver qué sale. Por supuesto que así no es. Vamos a ver. Tengo que darle Q, ¿no? La letra Q. ¿Qué dice? Ok, you're chatting estás chateando con Cloud 4. Déjame ver. Ok. Te ayudo a construir un juego de memoria temático usando Phaser React. Primero déjame ver la imagen referencia para... ok. Entendió la imagen. Perfecto. Veo que el estilo retro pixel art que quieres te ayuda a crear un juego de memoria de Amazon con ese diseño. Vamos a construirlo paso a paso. Ok, esto es el package JSON. Básicamente dependencias, React, Phaser. Premisas de esta acción. T para confiar. Yo creo que quiero aprender. Sí, quiero mirar todo lo que haga. No quiero confiar ciegamente. Va a crear un directorio llamado público, componentes, juegos, tal. Bien, vamos a crear el archivo HTML principal. Ok, juego de memoria de Amazon, tiene su estilo, está invocando. Si quisiera que todo estuviera local, no quisiera que llamara las letras externas. Vamos a ver si lo puedo escribir por acá. Me gustaría que el proyecto no hiciera referencia a recursos externos, que en lo posible todos los recursos como fonts, CSS, JavaScript estén en el mismo proyecto.
Perfecto, vamos a crear el proyecto completamente autocontenido, sin dependencias externas. Yo voy a construir el juego memoria con todos los recursos locales, muy bien. Ya no está llamando aquí está la letra, pero no la tengo. Me imagino que ahorita la va a pedir descargar. Entonces vamos a decirle que sí. Va a crear el directorio de letras y de imágenes y sonidos y los otros directorios que los cree. Bien. Esto correrá el siguiente comando. Se va a traer el JavaScript de Phaser. Tráetelo, muy bien. Ahora vamos a crear el archivo principal del juego. Vamos a ver qué crea. Entonces mi intención es esa, crear un juego memoria de 8 tarjetas para modo fácil y servicios fáciles. Las imágenes, quiero que sea también pixel art. Voy a ver si se le puedo pedir a Q que me ayude con eso también. Si no, yo busco la manera. Es un asset. Pero si me lo puede ayudar en SVG, por ejemplo, lo que sea, mejor todavía. Quisiera que fuera también multilingüe, quiero que sea en español y en inglés. Voy a empezar con español. Luego itero y voy agregando el inglés. Me gusta, bien. Ahora vamos a crear el archivo principal del juego con Phaser. Bueno, entonces modo fácil, 8 tarjeticas. Y modo difícil, más tarjetas, como 16 tarjetas. Y otros servicios más complicados. Esa es la idea principal, que tenga su timer. Creo que eso es suficiente. Todo esto lo está agregando FS Write, File System Write, el juego. Ok, este es el juego de JavaScript completo. Tiene sus cajitas. Ah, los servicios. Los servicios los tiene como unos emoji. Si está hablando de emojis, me da a entender de que no va a usar la imagen que le compartí como referencia. Que actualice, que voltee la carta. Que mire si coincide, que lo actualice, que empiece el timer, ganó, que si se terminó el juego, que si lo revuelve, define el nivel, que empiece el juego. Bueno, lo vi superficialmente. No revisé en detalle, que es lo ideal, porque estamos aquí haciendo la grabación. Lo ideal es que uno revise, de hecho que ya he impreso todo el archivo. Estaba viendo hoy un video que me gustó bastante del ex director de inteligencia artificial de Tesla. Es muy conocido en el mundo de Machine Learning. Él creó un artículo llamado Software 2.0 y ahora lo actualizó, por decirlo de alguna manera. Y una recomendación que él hace es que no se hagan cambios tan bruscos de golpe, sino hace iterar poco a poco, como que tener el control. Ya eventualmente que sea algo más agentic, algo más un agente que lo haga automáticamente. Pero por lo pronto uno tiene que tener el control. Entonces, bueno, la verdad es que yo nunca he usado Phaser. He hecho algunas aplicaciones con el Vibe Coding, ese enfoque, me ha ido bien. Y como esto es un juego, tampoco es algo tan crítico y quiero hacerlo de alguna manera relativamente rápido. Ah, mira, va a generar los iconos en SVG. Bien, entonces por eso no estoy como que tan al detalle del código, pero sí lo estoy revisando. Dibuja el icono de Redshift, ya esto es algo, Redshift, Kinesis, SageMaker, este es más avanzado. EKS, RDS, S2, Lambda, Buckets. Ahí creo, va a crear ahorita el generador de iconos, Creating, ya lo creo. Ah, está iterando él mismo. Entonces el juego que ya estaba creado lo está actualizando. Inicialmente puso los emojis, ahora parece que... ¿Será que me está escuchando? Porque yo le dije que no me gustaba lo de los emojis y lo reemplazó. Está quitando los emojis y está colocando los textos. Pero dijo lo que estaba pensando. Igual él está iterando. Bueno, yo tenía varias ideas. Pensé en como una especie de Pac-Man. También me gustaba. Todo orientado como Amazon. Como aprendizaje de Amazon o relacionado con Amazon. Y en Pac-Man los fantasmitas que fueran las amenazas como si fuera un hacker o algo así, un cracker. Y las pastillitas grandes que me dan poder que fuera, por ejemplo, el servicio de WAF o el de IM o el de un servicio de seguridad. Y cuando yo lo tome, ya yo voy a mitigar las amenazas. Tenía esa idea también, quizás la haga más adelante. Entonces aquí lo que yo estoy viendo es que no me dice exactamente qué es lo que está haciendo. Cuando le pedí que hiciera el código, quizás le pude haber dicho, explícame lo que estás haciendo paso a paso. Quizás me hubiera escrito ahí qué es lo que está haciendo. Aquí se le está agregando sonido. Crea sonidos simples usando Web Audio API. ¿Qué más hay por aquí? Estas también son propiedades, básicamente. Ok, vamos a ver, me gusta. Ojalá que quede chévere. Tengo otra idea que también quiero sacarla. Y luego de a partir de ahí, miraré si hago esto regularmente como para, bueno, para hacer algo diferente. Se borra todo esto, el timer, el que ganó el juego, que se acabó el juego. Aquí la lógica de actualización de juegos sí es necesaria. Y esto hasta cuando termina, tengo que dejar que termine. O sea, le hubiera dado Trust, yo no sabía que iba a tardar tanto. Como es un juego, no es tan crítico como una aplicación que tengo que agregarle seguridad. Quizás le hubiera dado confiar. Como no sé cuánto va a tardar, creo que va a quedar mejor que le dé confiar, porque es un juego. Sí, porque esto, si lo, ahorita como estoy dándole por pasos, lo que estoy es como que viendo lo que está haciendo. Pero repito,
como esto es más que todo para hacerlo y para mostrárselos a ustedes, pensaba hacerlo paso por paso. Pero como hay un factor tiempo, tampoco quiero durar mucho tiempo haciendo esto, mejor le voy a dar confiar para que lo haga lo más rápido posible. Una página simple en React, con Phaser, que corra local. Ahora vamos a agregar las funciones JavaScript. Aquí lo que yo confío en ti. Vamos a crear el archivo README para explicar el juego. Muy bien. Dice aquí. Ok, va a abrir el navegador. Vale. Ok, no hace nada. ¿Será por el esto? No. El juego funciona en navegador de escritorio, dispositivo móvil. ¿Te gustaría ajuste el aspecto del juego? Pero es que no se ve. Vamos a ver aquí rapidito. Quizás aquí en la depuración hay un error. Ok, vamos a decirle esto. Estoy recibiendo el siguiente mensaje de error. Veo el error de sintaxis y parece que hay un problema con las llaves. Vamos a revisar y corregir los archivos. Hay una llave extra al final de la clase. Vamos a corregir el archivo completo. Pues antes de abrirlo tuvo que haberle pasado una prueba, ¿no? Un link, algo así, ¿no? O sea, me pareció un exceso de confianza que hiciera eso. Ahora vamos a probar el juego de nuevo. Vamos a ver si abrir el programa, el navegador. Vamos a decirle que sí. Console. Voy a mostrarle este pantallazo para que lo vea. Ya no muestra el error en la pestaña de consola de DevTools de navegador. Me aparece el mensaje, pero el juego no termina de cargar. Me aparece esta imagen. Escape para volver al menú. Veo que solo aparece un fondo degradado con un punto azul en el centro, pero no muestra ningún data. Significa que hay un problema en el carga del phaser en la iniciación del juego. Vamos a revisar el corregirlo paso a paso. Primero vamos a verificar si el phaser se cargó correctamente. Leyendo, Esta solo soporta, Verificar si el archivo phaser sí tiene contenido. El archivo sí tiene contenido. El problema parece ser que el juego no está iniciando automáticamente. Vamos a crear la versión simplificada. Dale, está bien. Vamos a abrirlo. Nada, porque no lo carga. Phaser disponible to Green Memory Game cargada, versión simplificada, Phaser version. Y en la consola deberías tener, sí lo veo, versión. Si ves algún error rojo, compártelo conmigo y solucionarlo. Puedes probarlo, ¿verdad? No hay errores. No aparece error, sí me aparecen los mensajes que me dices, pero aún no carga. Muestro un pantallazo. Ahí dice menú funcional, dos niveles. ¿Cómo puede probar? ¿Será que él lo puede probar? Él, o sea, sin que yo lo pruebe, que lo pruebe. Mira, pruébalo tú. Levanta ahí un Chrome y levántalo tú para ver si lo ves tú. Yo no lo veo. Está cargando correctamente y los mensajes parecen bien. El problema es que el HTML no está mostrando sobre el canvas de Phaser. El punto azul es el que ves el canvas de Phaser, pero el menú está oculto o mal posicionado. Vamos a crear la versión completamente funcional sin conflicto entre HTML y Phaser. Está bien, me gusta. Por lo que estaba viendo, aparte del chat, tiene inline, mkdir, que es lo que hace, crea el directorio, el autocomplete es lo que está haciendo. Enable inline completion, ok. Traduce. Hashtag substitution. Comentarios en la consola serán sustituidos por el comando translate. Lo que estaba viendo también soporta que si Visual Studio Code, muy bien. Xterm, que es el que tengo yo ahorita. Este no lo conocía. Parece como de el de Java, no se me fue el nombre. No, sí, es NetBeans, no me acuerdo. JetBeans. Abrí la versión corregida del juego, dale, ábrelo. Uy, puedo probar tu conocimiento a nivel fácil. Ah, pero no muestra nada. RDS, lambda. S2, lambda. Lambda. RDS. Ta, 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 ta. Ok, ahora quiero el difícil. El difícil creo que tenga más tarjeticas. Primero le voy a decir que corrija lo de los iconos. Muy bien, estoy impresionado. Único detalle es que no aparecen iconos de los servicios en las tarjetas cuando se voltean. Te comparto imagen. Quisiera que las tarjetas cuando están volteadas que tengan el icono de Amazon y bueno, puede quedar más retro todavía, ¿no? Y en el nivel profesional aquí que tengan más tarjetas. Por ejemplo, en ese momento, antes de seguir iterando, que ya está funcional, lo ideal hubiera sido, vamos a ver, se dañó, ¿ves? El timer sí sirve, concha.
Ahora no aparece ninguna carta. Te comparto pantallazo. Lo que tuve que haber hecho era hacer un git commit, guardar lo que estaba, hacer ese punto en el tiempo de que está funcionando. Si algo pasaba, me devolvía. Porque yo no sé con todas estas iteraciones qué tanto se pierda. No, ya sé que luego de iterar tanto, no puedo hacer rollback, por decirlo de alguna manera. Vamos a crear la versión más simple y robusta. Hubiéramos empezado por ahí. Bueno, hice un intento. Lambda, un iconito y aparte. El S3 un poco es un cuadrado. Es el mismo, no me gusta así. Pero es funcional, está bien. Le voy a decir es, primero voy a guardar esto. De hecho, como está ahorita, que creo que ya está entregable, por decirlo de alguna manera, el juego. Pero voy a guardar aquí. El generador de iconos, el readme, el phaser. Ok. Package, index fix. Está raro que diga index fix. Eso que estoy viendo ahorita. Sí, ¿no? Sí. Ok. Como esto ahorita vamos a hacer un comida aquí sencillito. Juego funcional. Muy bien. Para el modo difícil me gustaría 16 cartas en vez de 8. Espero que queden las 16 tarjeticas. Si queda así, bien. Lo vuelvo a hacer otro commit. Open. Nivel difícil. 4, 8, 12. Nivel fácil quedó igual. Bueno, igual está funcional, parece. Esto es EKS, SageMaker, SQS, SNS, Elastic Cache, SNS, 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 SageMaker que está por aquí. Redshift no lo he visto. Redshift, Kinesis, SQS, creo que era aquí, ¿no? SQS. Ay, tiene mucho tiempo, ¿no? ¿Ya esto qué pasó aquí? Ah, es que aquí no se ve, pero es que seguramente pares, sí son, es que está incompleto, no se ve, le voy a decir que no se ve, no se ven. Solo muestra 12 tarjetas en la pantalla difícil. Acomodando eso, lo pongo en inglés y ya está, así que así funciona, está bien. Ya yo iteraré con cosas que se me ocurran, pero como está funcionando el juego. Yo quería mirar cuánto tiempo tardé. Pudo haber sido más rápido. Tardé, por ejemplo, queriendo yo estar investigando qué es lo que hace cada paso. Teniendo en cuenta que yo nunca he usado Face, no aportaba mucho que yo estuviera mirando eso. O sea, está bien, pero en otro momento. En este momento no es para andar revisando en detalle que estamos compartiendo esto, pues. También necesitamos ajustar la función flip para que el texto vea que está, esto lo tenía inteligente, ¿vale? La verdad que me gustó. Yo tenía por lo alto a Grab, me gustaba bastante, o sea, me solucionaba, la verdad es que funciona bien, pero mira, ah, bueno, funciona, vamos a guardar el commit, nivel difícil con más cartas. Voy a revisarlo para que quede mejorcito, pero como está bien. O sea, puede quedar mejor, obviamente. Está bien, esto es suficiente para demostrar que ya, así como está listo el juego. Esto puede demostrar lo que se puede hacer de cero. Yo no conocía ni Amazon Q. Yo usé Amazon Q algún momento con Visual Studio Code. Cuando antes era Whisper. Ya se lo renombraron. Ahora veo que lo reimaginaron el Amazon Q. No había hecho nada con Phaser. Me gustó que leyera imágenes. Es bastante inteligente en el sentido de que lo que se me ocurría, él viendo la imagen interpretaba que también era algo que se podía mejorar. Por ejemplo, aquí se puede mejorar que el nivel está tapado por reiniciar. Estoy seguro que le paso un pantallazo de esto y le comento lo mejora. Me gustaría los iconos que fueran diferentes. Por lo pronto, así quedó el juego. Lo voy a subir para ganarme una camiseta. Bueno, eso es lo que le quería mostrar. Me gustó Amazon Q, creo que lo voy a dejar instalado. Voy a seguir probándolo. Que entiendo que es una capa gratuita. No sé si también como están, digamos que promocionándola, tendrá un tiempo con esa capa. Por lo pronto lo voy a utilizar, me gustó. Bueno, cierro transmisión. Chao. Si les gustó, denle like, le dan comentario, lo comparten. Están invitados al evento del community el 28 de junio, el sábado. Chao.